yo utilicé para todos los ejercicios la letra E, y viene rayado la A y la B. Entonces nos dice qué tipo de unión es esta. Entonces, como solamente vamos a hablar de este tipo de unión, porque estas dos uniones, la A y la B, simplemente utilizamos esta siguiente preposición, porque solamente estoy hablando de dos conjuntos como tal. ¿Sí? Solamente estoy hablando de dos conjuntos. ¿Cómo es el lenguaje que se utiliza o la simbología que se utiliza para este tipo de preposición, este tipo de conjuntos? Entonces, tenemos un corchete. Cuando vemos esta expresión, se conoce como tales de las tales X, ¿sí? Estos son elementos dentro del conjunto, son elementos, valores que hay dentro del conjunto. Entonces, los valores o elementos tales de los elementos que existen en los conjuntos, utilizamos la E mayúscula, que significa pertenecen al conjunto A, ¿sí? Que está unido, unido. Otra vez los elementos del conjunto, que estamos hablando ya de la siguiente preposición, pertenecen al conjunto B. ¿Sí? Solamente estamos hablando de estos dos, A y B. Todos los elementos del conjunto A están unidos en una intersección por el conjunto B, de todos los elementos que la conforman. Entonces, pasemos al siguiente ejercicio, ¿sí? Porque son muy parecidos, muy parecidos, y nos dan los siguientes conjuntos. Entonces acá nos da el 13, el 4, el 5, el 7, el 10, el 2, el 1, esta es la A, esta es la B y esta es la C. Recordemos que esto tiene esto es otro conjunto U, ¿sí? Dentro de los conjuntos A y B y C. Entonces, nos dicen que utilicemos el lenguaje para poder describir este tipo de conjuntos. Entonces, si notamos, el conjunto A y el conjunto B están tocando dos números, el 2 y el 5. Esto pues, que se ve acá, esta parte que está acá, se conoce como intersección. Entonces, entre el A y el B, la intersección 5 y 7, entre el B, la intersección que hay entre el 2 y el 4, y la intersección que hay entre el A y el B es el 2 y el 5. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos expresar las siguientes funciones. ¿Sí? Entonces nos dan estas variables que significan A unión B. Entonces, como en el siguiente anterior, en el ejercicio anterior, también utilizamos esa preposición, ahora vamos a hacer la numérica. Entonces, nosotros expresamos con lo siguiente: los elementos que hay en la preposición pertenecen al conjunto A, unión todos los elementos que pertenecen al conjunto B. ¿Eso qué quiere decir? Simple: A unión B
es igual. ¿Cuáles son los números que pertenecen al conjunto A y B? Está el 1, el 2, el 4, el 5, el 10, el 7 y el 10. Y cerramos con un corchete. Eso es lo que significa A unión B. Una unión entre dos conjuntos. Aquí en ningún momento se toca la C para absolutamente nada. Porque si no, tuviéramos que marcar el número 13. Y no se evidencia en este tipo de ejercicio. Por lo tanto, no lo mezclamos. Entonces, nos dan la siguiente. A, un triángulo y una C. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se conoce esto? Esto es una diferencia. ¿Sí? ¿Qué números son diferentes entre A y C? ¿Sí? Que, no que sean de A que no pertenecen a C. Entonces, si observamos, aquí tenemos el 5 pertenece a C. ¿Sí? 5 pertenece a C. Que también está en la A, el 5. Pero el 2 no pertenece a C, que está en la A. El 2 no puede servir. ¿Por qué? Porque está en la A, pero no pertenecen en la C. ¿Sí? No están en el conjunto de la C. Eso está por fuera, es nato de A. Y tenemos el 7. El 7 pertenece al 6, pertenece al A. ¿Sí? Por lo tanto, estos dos números, entre el 5 y el 7, pertenecen a C, pertenecen a A, pero son pertenecientes a C. Entonces sería el 10, que sí es de A, y el 2, que pertenece tanto al B, pero que no pertenece a A. Por lo tanto, es al C. Por lo tanto, es de A. ¿Sí? Entonces, nos dan un ejercicio que dice, pero una preposición que nos dice B, C, vamos a coger B que sea un poquito diferente. Entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué significa N? Es una diferencia, ¿sí? Pero esta es simétrica y esta es del conjunto. Entonces estamos diciendo que números, ¿sí?, son del conjunto de B, diferentes de C, pero que están por fuera del conjunto de C. O sea, que no tenga pertenencia ni en intersecciones y que sean natos del conjunto B. Entonces, si miramos, el 13 pertenece a C y está en el conjunto de C. 4 pertenece al B o al C y están en una intersección, igual que el 5 y el 7, porque el 7 está en intersección a A, ¿sí?, pero no pertenece al B, pero sí pertenecen al conjunto de C, o sea, pertenecen al conjunto C. Por lo tanto, el único que queda libre sería el 1, ¿sí? Entonces, perdón, aquí el ejercicio cambia a entonces, que sea diferente de A, o sea, diferente de 10. Si esta función se cumpliera, sería 5 y 4, que pertenecen al conjunto del C, y el 7, que sea diferente de A, sería el 1, ¿sí? Para B, el que sea diferente de A, o sea, el 10, es el 1. Pero entonces, que esté dentro del conjunto, perdón, aquí sí es B, del conjunto B. Entonces el único que está es el
4. ¿Sí? Porque el 5 pertenece al A. ¿Sí? Y es diferente de B. Entonces el número B, 1, 2, 5 y 4, que son fuera del conjunto de C, es el 1. Pero que esté dentro del conjunto de B es el 4, porque el A pertenece al número 5 y el 7 es del A. Por lo tanto, estos números no aplican, el 1 y el 4. Entonces tenemos el siguiente ejercicio. A unión B, A unión B, perdón, A intersección B, intersección C. Entonces, ¿cuáles son los números que están en intersección directa del conjunto? Entonces tenemos a A, tenemos al 2 y tenemos al 5, ¿sí? A, B, ¿sí? Entre A y B. Tenemos el 2 y el 5, ¿sí? Pero que también sea unión de C. Y el 2 no está a unión de C. Entonces, ¿qué número tenemos en el B? Tenemos el 5 que interviene al conjunto C. ¿Sí? Entonces miremos el 7. El 7 pertenece al conjunto A, pero no pertenece, está por fuera al conjunto B. Pero sí pertenece a, si tiene unión con el C, que es el 7 y el 5. El 5 y el 7. Pero no tiene unión a B. Entonces, por lo tanto, el 7 no nos sirve. ¿Sí? Entonces, el único número que nos puede servir que tenga intersección en los tres conjuntos A, B y C es el número 5. Bueno, compañeros docentes, esa es la explicación